transmitir a estos jóvenes. Espero que hoy no se presenten los 250, porque si no, se nos va el periodo. Pero en algún momento tengo que dejar de ingresar. Entonces, en Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyas siglas se abrevian MINEX, es la dependencia gobernativa que pertenece al organismo ejecutivo, encargada de la ejecución de la política exterior y aplicación del régimen jurídico a las relaciones internacionales del Estado de Guatemala con otros estados, ¿verdad? Y la institución encargada de llevar a otros estados la política exterior de los países, su ejecución es la institución encargada de llevar a otros estados la política de los países, su ejecución y el fomento de las relaciones internacionales. Estos son los ministros de Relaciones Exteriores, los encargados, que reciben diferentes nombres según el sistema administrativo de cada país, ¿verdad? El estado que se trate. Como les decía, puede ser ministro de Asuntos Externos, puede ser canciller, secretario de Asuntos Exteriores, secretario de Estado, etcétera. Y pues los objetivos y fines, entre otros, se encuentran llevar a la realidad política exterior del Estado, fijada y delineada por el jefe de Estado, llevarla a la realidad internacional, ¿verdad? Llevar esa política exterior que dijimos que era, jóvenes, ayer se los dije. Es un conjunto de medidas y disposiciones legales que un país dispone para llevar para tratar internacionalmente con otros países. Esos conceptos, esas definiciones, tienen que tenerlas presentes, jóvenes. Hay cosas que uno tiene que aprenderse de memoria. O por lo menos algo aproximado, ¿verdad? Aunque no sé exactamente la definición. Pero el asunto es tener una idea. También mantener la paz, entre otros de sus objetivos, y la amistad entre los pueblos y el Estado que representa, fortalecer y ampliar las relaciones bilaterales y multilaterales, promover oportunidades de comercio, inversión y turismo en el ámbito internacional, fortalecer la atención a los nacionales en el exterior, a fin de promover su inserción en los países de destino, fortalecer la cooperación internacional como instrumento de política exterior para lograr el desarrollo sostenible, fortalecer la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y el servicio diplomático. Al ministro de Relaciones Exteriores se le conoce también como canciller y es el vocero, fíjense bien, es el vocero oficial ordinario del Estado y representa en sus declaraciones el sentir y pensar del mismo, ¿verdad?, del Estado encargado de llevar a cabo la política exterior. Es responsable de la formulación, ejecución y aplicación de las políticas en las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas jurídicas de derecho internacional también, y tiene autoridad y competencia en toda la República y en las misiones diplomáticas acreditadas ante otros estados, ante organismos internacionales y otros sujetos internacionales, ante misiones consulares de Guatemala acreditadas en el extranjero, y es responsable constitucionalmente de sus actos de acuerdo con las leyes del país. Sí, ya vi, jóvenes, que hay varios que quieren ingresar, ahorita les doy ingreso. Muy bien. Bueno, vamos por casi 150. Sí, licenciada. Sí, disculpe, licenciada. ¿Está corriendo las diapositivas? No. Estoy en la segunda, en la primera o segunda. Es que lo que estoy hablando no es directa, sí se relaciona con las diapositivas, ¿verdad? Pero esta es propiamente la estructura y organización del ministerio. Yo estoy hablando un poco de las funciones del ministro, que es diferente. Sí, parece que en el libro están, ¿verdad, licenciada? Eso está en el libro.
Lo que yo estoy hablando ahorita está en el libro, compañero. Sí, página 324. Cabal. Sí, esa es en la segunda edición. En la primera creo que estaba por la página 230, tal vez. Sí, 30 y algo, como no. 30 y algo. Sí. Sí, entonces, por eso voy así rapidito, ¿verdad? Porque tienen material para leer. Ahora, esta presentación es con relación a las funcionamiento y estructura del ministerio propiamente. Yo estoy hablando del ministro, ¿verdad? Bueno, y después voy a pasar a la diapositiva. Entonces, en Guatemala, la base legal de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de las disposiciones constitucionales, se encuentran en la ley del organismo ejecutivo, decreto número 114-97, del Congreso de la República de Guatemala. Les voy a dar un consejo, jóvenes. Cuando ustedes citen una ley, ya sea por escrito o verbalmente, digan, bueno, si no es un lenguaje coloquial no hay problema, pero si están en una audiencia o algo así, es mejor que digan el decreto número, por ejemplo, si están citando el Código Civil, decir, según el artículo tal y tal del decreto número 106, Código Civil de Guatemala. Y es decreto ley porque se emitió cuando estaba Arana Osorio, que ese fue un gobierno militar de un golpe de Estado. Bueno, entonces estaban suspendidas las funciones legislativas. Entonces les aconsejo citar apropiadamente, ¿verdad? Siempre número 415-2003. Y ese es el acuerdo gubernativo del Congreso de la República que contiene la ley orgánica del ministerio. Y otra de las funciones importantes es que debe mantener comunicación constante con los agentes diplomáticos en el exterior, pues son sus ojos y oídos de lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, los embajadores que están en Guatemala, acreditados en Guatemala, son los ojos y los oídos de todos los países que tienen relaciones con Guatemala, ¿verdad? Ellos tienen que informar a su país qué sucede en el país anfitrión. Igual sucede con nuestros embajadores, ¿verdad? Y cónsules. Ellos tienen que informar qué sucede en cada uno de los países en donde están prestando sus servicios. Esa es una función de mantener comunicación constante. En este caso, es el ministro el que tiene que tener comunicación constante con los agentes diplomáticos, con los embajadores, con los cónsules que están en el exterior, pues son sus ojos y oídos de lo que pasa en el mundo. Y según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el artículo 7, establece que tanto el jefe de Estado como el ministro de Relaciones Exteriores poseen plenos poderes. Sin embargo, no están obligados a presentarlos para negociar, redactar o firmar un tratado o instrumento de adhesión en nombre del Estado que representa. El ministro de Relaciones Exteriores en el extranjero, al igual que el presidente o un jefe de Estado, gozan de los mismos privilegios e inmunidades. O sea, si el presidente de Guatemala va a México, ahí no tiene que presentar plenos poderes, sino solamente llega, ¿verdad? Y es parte de la costumbre y de la cortesía de los ministros o secretarías de Relaciones Exteriores estar atentos y enterados quién es quién, ¿verdad? ¿Quién es el ministro de Relaciones Exteriores o cónsul de qué país, ¿verdad? Por ejemplo. Es parte del protocolo que los funcionarios, en el caso del presidente de México, por ejemplo, que si lo recibe, él ya sabe, presidente de quién es, y si no, pues tiene ahí alguien que se lo vaya diciendo así en voz baja, ¿verdad? Y entonces eso de mantener comunicación entre el ministro y los agentes diplomáticos en el exterior es importante. Y según la Convención de Viena, ¿verdad? No tienen que presentar, no están obligados a presentar
plenos poderes. Aunque sí lo llevan, ¿verdad? Y el ministro de Relaciones Exteriores en el extranjero goza de los privilegios e inmunidades de un jefe de Estado, en virtud de la costumbre y la cortesía. En el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores establece que el ministro es la autoridad superior y el funcionario de mayor jerarquía a quien le corresponde cumplir y desarrollar las funciones que establece la Constitución Política de Guatemala. También lo que corresponde a la ley del organismo ejecutivo, la ley orgánica del servicio diplomático de Guatemala y su reglamento, los tratados, convenios y cualquier arreglo internacional de los cuales Guatemala sea parte y demás leyes vigentes. El ministro es el rector, además de ser el vocero oficial ordinario, es el rector de las políticas públicas sustantivas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es responsable de la formulación y ejecución de las políticas y aplicación del régimen jurídico de las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional. El ministro entonces tiene autoridad y competencia en toda la República y en las misiones diplomáticas acreditadas ante otros estados, ante otros organismos internacionales, así como en las misiones consulares de Guatemala acreditadas en el extranjero. Es responsable de sus actos de conformidad con la Constitución y las leyes, y también tiene una función importante en la administración de justicia en cuanto a la aplicación del derecho internacional. Sí, por ejemplo hay una notificación de un tribunal hacia un diplomático en Guatemala, no se la pueden ir a hacer directamente al diplomático, al embajador. Tiene que hacerla girarla por medio de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, y es esta la que le notifica al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es el ministerio el que le notifica al funcionario extranjero, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que le fueran a pedir un testimonio, porque hay casos en que pueden prestar testimonio, especialmente en el caso de los cónsules, ¿verdad? Hay otros casos en que no pueden. En Guatemala, por ejemplo, ha jugado un papel importante en el rol del caso de Belice, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en el reciente problema, bueno, no es tan reciente, ¿verdad? El problema que se dio en la zona de adyacencia con Guatemala, el ministro guió las acciones del presidente de la República. Eso fue más o menos en abril del 2016, ¿verdad? Y Belice, pues lo que pasó fue que mataron a un chico como de 14 años. Algunos soldados de Belice mataron a un guatemalteco. Y adujeron de que era porque estaba en territorio beliceño. Puede ser, ¿verdad? Porque viviendo tan cerca, puede que el chico no se haya percatado de que atravesó la frontera. Entonces, esos conflictos, pues, en esos conflictos los embajadores son los que los ministros, tienen que ver. Y entre las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues se encuentra la representación y protección de los intereses de la República, la defensa del honor y la soberanía en el exterior, todo lo relacionado con la política exterior. Y pues cada ministro responde a los intereses de cada presidente, ¿verdad? Del presidente de turno. No va a ir a decir lo contrario, sino que va a ir a afirmar lo que dice el presidente que esté vigente en un momento determinado. También todo lo relacionado con la política exterior corresponde al ministro, la demarcación y resguardo de las fronteras y territorios nacionales, los asuntos sobre aguas limítrofes e internacionales, la negociación de todo lo relacionado con tratados, pactos, convenciones y acuerdos internacionales. Debe velar por la exigencia del principio de reciprocidad si corresponde, porque el principio de reciprocidad en derecho internacional es muy importante. Los asuntos relacionados con organismos internacionales y sus funcionarios también. Tiene que ver la organización y dirección de las misiones diplomáticas en el extranjero.
las representaciones oficiales, conferencias, preparar toda esa papelería, que no lo hace él directamente, sino lo hace por medio de sus direcciones y subdirecciones. Tienen que atender reuniones internacionales, cortesías internacionales del protocolo. Otorgar la nacionalidad guatemalteca, velar porque se cumpla la ley de migración, defender los límites del territorio nacional, negociar y resguardar los tratados y convenios, tramitar ante los gobiernos extranjeros solicitudes de extradición pasivas y activas. Ustedes saben que la extradición puede ser activa o pasiva. Si, por ejemplo, los Estados Unidos le pide, le exige la extradición de determinada persona a Guatemala, entonces Guatemala está ante una extradición pasiva y el activo es Estados Unidos. Ahora, si fuera al revés, si Guatemala pidiera a México o a otro la extradición de alguna persona, está en un papel activo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice en la teoría del derecho internacional que la extradición puede ser activa o pasiva. Depende del lugar en que se encuentre el país, ¿verdad? Es muy importante que es el ministerio que otorga la nacionalidad guatemalteca, también la naturalización, ¿verdad? Que es lo mismo. Debe tramitar ante los gobiernos extranjeros solicitudes de extradición, activas y pasivas, legalizar los documentos expedidos en el exterior. Si ustedes se asombrarían del listado que siempre mantiene el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre personas que tienen solicitud de extradición, ¿verdad? Especialmente para Estados Unidos. Tiene que legalizar los documentos expedidos en el exterior. Por ejemplo, si alguien trae, sobre todo con los guatemaltecos que han sido naturalizados en Estados Unidos o nacionalizados, ¿verdad? Pues ellos tienen muchos trámites porque han dejado muchos bienes en Guatemala, ¿verdad? Entonces, a veces viene un mandato extendido por un notario estadounidense que tiene que ingresar al país. Aquí lo protocoliza el notario de acá, ¿verdad? Y lo lleva al Ministerio de Relaciones Exteriores para que le pongan los sellos y todo eso. O también cuando se trata de títulos obtenidos en el extranjero. Por ejemplo, se graduaron de doctores en París, en la Sorbona de París. Pues las firmas del título tienen que venir en el orden en que están las autoridades allá y tienen que entrar más o menos en el orden inverso en Guatemala. Por ejemplo, allá pues lo firmaría el rector de la universidad, el decano, la facultad, el secretario de la universidad y el secretario de la facultad. Y luego esas firmas las legaliza, las autentica, pues creo yo que es el ministro de Gobernación o el ministro de Relaciones Exteriores, depende de cada sistema, ¿verdad? Y lo cierto es que cuando ingresa al país tiene que ser una firma que sea conocida o que se la pueda determinar el ministro de Relaciones Exteriores de aquí, ¿verdad? Para darle seguimiento. Y legalizar los documentos, ¿verdad? Que le ponen un sellito en 2 hojas, mitad y mitad, para que se vea que sí fue legalizado. Eso es un secreto es un tip de esa dirección de auténticas, ¿verdad? También hay que debe realizar todas las gestiones tendentes a la reincorporación del territorio de Belice, intervenir en los planes de inmigración, otorgar órdenes honoríficas y otras de su giro de actividades. Requisitos para ser ministro de Relaciones Exteriores, pues el artículo 196 de la Constitución Política dice que para ser ministro en general, ¿verdad? Debe ser guatemalteco, hallarse en el pleno goce de los derechos ciudadanos y ser mayor de 30 años. Entonces, dentro de ese mismo esquema tenemos lo que es la diplomacia y su protocolo. Pero cuando hablamos aquí de protocolo no nos estamos refiriendo
a aquellos documentos que actualizan los convenios. Por ejemplo, en el convenio, en la convención de esa convención que acaba de salir, ¿verdad? De protección de los mares. Esa convención requiere de que cada país emita diferentes disposiciones legales para proteger al océano desde su país. Y eso va a implicar que no puedan entrar o transitar determinadas sustancias abrasivas para los océanos, ¿verdad? O para la atmósfera. Y esos protocolos son los que van actualizando el convenio, ¿verdad? No se toca el convenio en general. No, aquí el protocolo de que se trata, que dice la diplomacia y su protocolo, en el ámbito diplomático, el protocolo es el conjunto de reglas y formalidades de etiqueta, ¿verdad? Que se realizan entre los funcionarios o autoridades de los estados para garantizar la buena comunicación, favorecer las relaciones o negociaciones de convenios e intercambios entre los países y las personas que los representan, dando una imagen de cortesía, seriedad, respeto y prestigio en los actos que se realicen en materia de política exterior. Por ejemplo, el protocolo llega hasta, por ejemplo, la puntualidad, el tipo de traje con el que deben presentarse, cuántas personas pueden asistir por país, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, el protocolo también se le llama ceremonial diplomático, que constituye una serie o conjunto de formalidades, o sea, formas, ¿verdad?, que deben estar presentes en un acto público o solemne. Y esto está pues en el decreto ley 148, número 148, reformado por el número 32-72 y el decreto número 89-74 del Congreso de la República de Guatemala. Ley orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala. En realidad, pues, los protocolos hay una cantidad de disposiciones legales, ¿verdad? No solo aquí, sino en otros países. La cuestión es que lo capaciten a uno para estar en el acto oficial. Por ejemplo, cuando iba a ser el cumpleaños de la reina Isabel II, la reina de Inglaterra, ella misma se veía ahí que le enseñaba al presidente de Estados Unidos y a su esposa dónde debían sentarse, qué cubiertos tenían que usar y cuestiones de ese tipo, qué tipo de ropa debían llevar. Y eso es protocolo, ¿verdad? Salió ahí en la televisión, cosa que no debió salir, pero bueno. Entonces, entre los expedientes que se tramitan y resuelven en el MINEX, porque así es como se abrevia las siglas del ministerio, se tramitan asuntos migratorios, extradiciones, limítrofes, territoriales. Ya se los había dicho, ¿verdad? Solicitudes de nacionalización. Se tramitan franquicias, exenciones de todo tipo de impuestos y aranceles para los diplomáticos acreditados en Guatemala. Se evacúan audiencias judiciales, amparos y juicios. Legalizaciones de documentos del extranjero, lo relacionado con la recuperación de Belice y otros temas, ¿verdad? Entonces, todo eso. Bien, vamos entonces al esquema. Vamos a ver qué nos dice aquí la estructura esta. Esta ley pues contiene algunas disposiciones que puede ser que han cambiado. Por ejemplo, en materia del reglamento hay disposiciones generales, ¿verdad? Estructura orgánica, funciones, mecanismos de coordinación del ministerio, ¿verdad? Que están en el reglamento de esta ley. El objetivo, pues, es lograr la eficiente y eficaz cumplimiento de las acciones que legalmente le corresponde desarrollar, en aplicación de los principios de desconcentración y de descentralización de los procesos técnico-administrativos. La naturaleza, pues, es una dependencia de la Administración Ejecutiva del Estado que le corresponde, bajo la dirección del presidente, la formulación de las políticas
y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados, personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, la representación diplomática del Estado, la nacionalidad guatemalteca, la demarcación del territorio, los tratados y convenios, ¿verdad? Entre las funciones del ministerio, pues las dice el artículo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Eso es a grandes saltos, ¿verdad? Y aquí hay una organización, hay un esquema, ¿verdad? Un como organigrama, que creo que ya tuvo sus modificaciones porque agregaron un tercer viceministerio. Antes estaba el ministro y 2 ministros, ahora hay un tercero. Y además sigue el Consejo Consultivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Del despacho. Están, por aquí creo que está lo de la, vamos a ver si podemos ver un poquito. Sí, aquí está despacho ministerial, viceministerial, ahora son 3. Asesoría a Cancillería, misiones en el exterior, Academia de Diplomacia, que la academia ya está más que muerta, ¿verdad? Porque hace años que no le dan presupuesto. La Dirección de Comunicación Social, la Comisión de Belice, Dirección General de Asuntos Jurídicos. Esta dirección es muy importante, especialmente la de Asuntos Jurídicos propiamente. Tratados internacionales y traducciones. Y luego está aquí la Auditoría Interna y la Dirección de Comunicación Social. Luego vienen aquí las direcciones, Dirección General de Relaciones Exteriores, bilaterales. Bilaterales es que es entre 2 entidades, dos países. Dirección General de Relaciones Multilaterales y Económicas. Todo esto abarca las entidades, digamos, los organismos internacionales. Este es más que todo para los países, los estados. La Dirección de Protocolo y Ceremonial Diplomático, aquí está. Aquí se dictamina sobre privilegios e inmunidades de los funcionarios diplomáticos. Está la Unidad de Protocolo del Aeropuerto, la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales. Están las subdirecciones técnicas, Departamento de Operaciones de Campo, Departamento de Ingeniería, Administración, Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios, la Dirección de Asuntos Consulares y la de Asuntos Migratorios. Y aquí está la Dirección General de la Cancillería. Está la financiera, recursos humanos, informática, documentación, todo lo que es administrativo, ¿verdad? Que yo creo que ha cambiado un poquito. Reto a algunos de ustedes a que consigan nuevo esquema. Bueno, en el nivel superior está el ministro. En ausencia del ministro será sustituido por el viceministro con mayor antigüedad en el cargo o en su defecto con el segundo de mayor antigüedad, pero también a veces tiene mucho que ver el que atiende la parte administrativa, ¿verdad? Es como decía el ministro, es el rector de las políticas públicas correspondientes a funciones del ministerio. No lo voy a explicar todo porque no vale la pena. Además, no se los voy a preguntar. Entonces está el gabinete del despacho ministerial, sus viceministros, las atribuciones de los viceministros según el campo de trabajo, el gabinete de los despachos viceministeriales, el Consejo de Cancillería, que es un órgano auxiliar y asesor del ministro. Digamos que es un cuerpo colegiado por el que se toman decisiones, ¿verdad? Es una unidad técnico-consultiva en relación a los problemas políticos internacionales o de derecho internacional en lo relativo a lo jurídico, diplomático y administrativo. Y es integrado por ministros, viceministros y directores generales del ministerio. El secretario tiene voz, pero no voto, ¿verdad? En nivel de asesoría y planeamiento está la asesoría de la Cancillería y la Comisión de Belice.
Cuando yo estuve ahí conocí a los de la comisión, a los integrantes, eran unos abogados muy connotados, como esta doctora Maritza Ruiz, personas que saben mucho de la materia. Esta es la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales de Traducción, pero esta es a donde se le llega demasiado trabajo. Hay mucho trabajo detallado. Y está el Departamento de Auténticas, que era la legalización de documentos que les decía, de asuntos internacionales y la de traducción. Vamos a ver. Está la Academia de Diplomacia, que ya está más que muerta, como les decía yo. Ya no le dan presupuesto. No sé si ahora la revivieron, pero no creo. Como está el gobierno en las actuales circunstancias, no creo que le den importancia a esas entidades tan importantes. Están otros departamentos de prensa nacional, prensa extranjera, divulgación en el exterior. Están los de control, como son las auditorías internas, que hay en cada ministerio una auditoría interna que le rinde cuentas a la Contraloría en general. Hay auditoría en servicio exterior y auditoría en la planta central. Están las direcciones de ejecución propiamente, de relaciones bilaterales, internacionales bilaterales, de política exterior bilateral, y vienen las subdirecciones ya según la geografía, ¿verdad? Y de América Central y el Caribe, América del Norte, América del Sur. También está la subdirección de Asia, África y Oceanía, subdirección de Europa, Departamento de Asuntos Turísticos y Culturales, Dirección General de Relaciones Multilaterales, la subdirección de Política Multilateral también, que es como organismos internacionales, la subdirección de Política Multilateral para organismos regionales, como la OEA, la Dirección de Integración, como lo es el Sistema de Integración Centroamericano, Dirección de Cooperación Internacional, etcétera, etcétera. Aquí está la Subdirección de Privilegios e Inmunidades, Protocolo del Aeropuerto. Sí, porque miren, vamos a ver cuando veamos los convenios, vamos a ver cómo funcionan las inmunidades de todos los embajadores, agentes diplomáticos y cónsules. Ahí está la unidad del protocolo del aeropuerto, límites y aguas internacionales, Subdirección Técnica de Guatemala y México, Subdirección Técnica de Guatemala y El Salvador, de Guatemala y Honduras, Departamento de Operaciones de Campo. Bueno, y aquí ya vienen los operativos, ya nada más, ingeniería. Bueno, está la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios, asuntos consulares propiamente, asuntos migratorios, una subdivisión, ¿verdad? Para el nivel de coordinación, ahí está personal, que es recursos humanos, la Dirección General de la Cancillería, planta central, etcétera. Toda la administración. Ahí tienen ustedes finanzas, caja, contabilidad, presupuesto, fondos privativos, informática, reproducciones, mantenimiento, transporte. Sí, esto ya no. La disposición final, pues niveles jerárquicos, ¿verdad? El personal, pues, el personal que está por 011 de presupuesto, este personal tiene ¿cómo se llama? Cuando uno pasa de un escalafón. Y creo que se basa en, no sé si lo hace cada año o cada 2 años, ¿verdad? Lo malo es que no tienen evaluación cada año, ¿verdad? Y ustedes pueden ver todo eso ahí. Bueno, tenía un pequeño video de 12 minutos a manera de resumen de todas las clases que hemos estado viendo. No sé si quieren verlo, se los dejo.
Son 12 minutos. Muy bien, licenciada. Está bien, Gracias. licenciada. Póngalo. Sí, está bien, gracias, licenciada. Bueno, algunos Está se bien, pueden licenciada. ir con el video, ¿verdad? Vamos a ver aquí, solo como un a manera de resumen, ¿verdad? Ustedes me indican si lo ven o no. Siempre con los anuncios respectivos, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Sujetos del derecho internacional. En este audio vamos a comentar sobre quiénes son los sujetos del derecho. Pasó. Yo creo que le dio cambiar al siguiente video, fíjese. Sí, ¿verdad? Eso fue. Sí, no. No es este. Ah, sí, pues se cambió. Dele atrás, licenciada. ¿Cómo? ¿Atrás? Aquí. Ahí está. Aquí está. Sí, creo que es mejor solo mover este y no el otro. Ahí está. Lo Solo puso que en le silencio, tiene el licenciada. volumen. Ahí está en el botoncito, Ligda, para que siga corriendo el video con audio. Aquí. Sí, correcto. Ahí ahora play. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a ver. Play, dele. Nada más play. Sujetos ¿Quién del aprieta? derecho internacional. Ahí está. Vamos a ver. Público. Para comprender la importancia de la existencia y reconocimiento Ahí de está. quienes conforman Solo son a los 12 sujetos del minutos. derecho internacional público, es necesario citar la definición siguiente de la autora Loretta Ortiz Alf, quien señala al derecho internacional público como aquella rama del derecho que regula el comportamiento de los estados y demás sujetos atípicos mediante un conjunto de Voy a normas apagar mi positivizadas por los poderes normativos peculiares de la comunidad internacional. Señalado esto, primeramente mencionemos el contexto de la naturaleza jurídica que le da certeza a los sujetos del derecho internacional público. La doctrina señala que sujetos son las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional. Para la concepción clásica, los estados son los sujetos plenos del ordenamiento internacional, sin que puedan existir otros sujetos que no sean estados. En la actualidad, esta posición ha sido revisada, considerando que si bien los estados son los sujetos naturales y originarios, existen a su lado otros sujetos derivados o secundarios, y así pues se consideran sujetos del derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales. 3 son los sujetos del derecho internacional. Desde su concepción moderna, el primero son los estados soberanos, los cuales son los sujetos típicos o tradicionales, dado que estos siempre han sido considerados como sujetos de derecho internacional. Y luego se encuentran las organizaciones internacionales y el individuo, los cuales son los principales sujetos atípicos, dado que tradicionalmente no eran considerados sujetos de derecho internacional. Ahora señalemos quiénes son los sujetos del derecho internacional público. Son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo. Persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de él derechos y obligaciones. Además, pueden agregarse ciertos casos especiales como el de la Santa Sede y la Orden de Malta. Comentemos en lo particular sobre cada uno de estos. Los estados.
Se menciona que el Estado es el primer sujeto del derecho internacional, sujeto por excelencia. Después surgirían las organizaciones u organismos internacionales e incluso los individuos. Se define como la nación jurídicamente organizada, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio. Los elementos del Estado son, número 1, territorio, que abarca el territorio continental, aguas interiores, bahías y golfos, mar territorial y espacio aéreo. Número 2, población. Comprende todos los habitantes, incluso los extranjeros. Para el derecho internacional es irrelevante la relación nación-población, porque en un mismo estado pueden coexistir varias naciones. Número 3, gobierno. Para el derecho internacional es irrelevante la estructura interna que adopte un gobierno. Lo importante es que posea un control interno efectivo que lo habilite para obligarse internacionalmente. Debido a que a veces puede ser difícil verificar este control, comúnmente es presumido. Un caso claro al respecto son aquellos países que se han librado de una colonización. A ellos prácticamente no se les exige, ya que lo que se busca es la autodeterminación de los pueblos. Y número 4, soberanía. Es el elemento distintivo que el derecho internacional utiliza para considerar a un Estado como tal. En virtud de ella, un Estado se encuentra directamente sometido al derecho internacional. Así, pueden existir entes que poseen población, territorio y gobierno, pero que al carecer de soberanía no son considerados sujetos de derecho internacional. Las organizaciones internacionales. En otro término, se encuentran lo que son las organizaciones internacionales reconocidas a finales de los años 50 en el siglo XX y definidas como asociaciones voluntarias de estados creadas por un acuerdo internacional, dotadas de una estructura orgánica permanente, propia e independiente, encargada de gestionar intereses colectivos y competentes para expresar decisiones jurídicamente distintas de las de sus miembros. Aquí ubicamos a la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o el Fondo Monetario Internacional como ejemplos de organizaciones universales. Pero existen también organizaciones a nivel regional, como son la Organización de Estados Americanos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte o la Comunidad Económica Europea, por mencionar algunos. Continuemos con los beligerantes. Son grupos rebeldes contra su gobierno central, que llegan a dominar una parte importante del territorio de manera efectiva. Los estados que los reconocen deben permanecer neutrales ante el Estado central y los beligerantes. Su objetivo es un cambio político, económico y o social, que el gobierno central no ha permitido por la vía democrática. Están sujetos a todas las normas del derecho internacional público en materia de guerra. Por ejemplo, la Convención de Ginebra en 1949 sobre prisioneros de guerra. Ahora mencionemos los movimientos de liberación nacional. Son pueblos coloniales que luchan por independizarse de su metrópoli para convertirse en un nuevo Estado. Sus derechos están contemplados en diversas resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre el derecho de los pueblos coloniales a la libre determinación. Se diferencian de los beligerantes en que aquellos pretenden un nuevo gobierno y estos pretenden un nuevo Estado. Una variante de esta figura la constituyen los pueblos que, siendo un Estado independiente, sufren la invasión de un Estado extranjero. Ahora comentemos sobre los insurgentes. Es una figura semejante a la de los beligerantes, en el sentido de que se mantienen una lucha contra su gobierno central. Sin embargo, su grado de dominio es menor. Se reduce a escasos buques de guerra o mercantes y pocas plazas en el territorio del Estado.
Los estados terceros los reconocen porque pueden evolucionar a beligerantes. Cuando se diluyen, se les otorga la condición de refugiados políticos. Comentamos ahora sobre los órganos de las relaciones internacionales. Los órganos con los que cuentan los estados para despachar desde adentro de su territorio y actuar a nivel internacional se conocen como órganos centrales o nacionales. Estos órganos están facultados para celebrar tratados y acuerdos válidos jurídicamente y se conforman por el jefe de Estado y el ministro de Asuntos Exteriores. Ahora bien, hay otros órganos que se encargan de despachar desde otro Estado. Se rigen por los tratados internacionales y el derecho internacional. Estos órganos se conocen como órganos exteriores o internacionales y se conforman por los agentes diplomáticos, embajadores. El personal paradiplomático es embajadores en organizaciones internacionales y los agentes consulares. Comentemos por último sobre el otro sujeto atípico del derecho internacional público, el individuo. Existen varias teorías para justificar la inclusión dentro del derecho internacional público a la figura del individuo o persona. Las comentaremos brevemente. La primera teoría es la positivista. En esta se niega al individuo la calidad de sujeto del derecho internacional público, porque considera que la comunidad internacional está formada solo por estados, y estos son los únicos creadores y destinatarios de la norma jurídica internacional. La segunda teoría es la realista, que considera que el único sujeto del derecho internacional privado es el individuo porque el Estado es solo una institución artificial, un medio creado por el hombre para conseguir sus fines. Consecuentemente, la comunidad internacional no puede estar formada por entidades abstractas e irreales. La tercera teoría es la ecléctica. En esta se afirma que son los estados los plenos sujetos del derecho internacional público, pero los individuos pueden tener en diferentes ocasiones la calidad de sujetos y ser destinatarios de ciertas normas jurídicas internacionales. Haciendo a un lado estas teorías, podemos decir que en la práctica internacional existen normas jurídicas internacionales directamente aplicables al individuo. Por ejemplo, contra la piratería, contra el uso de gases tóxicos y asfixiantes, contra la trata de negros, contra la trata de blancas, contra la esclavitud, contra la producción y tráfico de estupefacientes y contra la circulación de publicaciones obscenas. Existe una creciente participación directa de los individuos en los procedimientos jurisdiccionales. Por ejemplo, en la Corte Internacional de Presas, la Corte de Justicia Centroamericana, los tribunales arbitrales mixtos, el Tribunal Administrativo de la ONU, la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas y la Comisión Europea de Derechos del Hombre. Mencionemos ahora Ciudad del Vaticano y a la Soberana Orden de Malta. Por razones históricas se consideran y se les menciona por separado como sujetos de derecho internacional público a la Ciudad del Vaticano y a la Soberana Orden de Malta. En cuanto a la primera, no se discute su personalidad internacional por cuanto estamos frente a un Estado que reúne todos los elementos y al que debemos agregar su especial protagonismo en las relaciones internacionales desde la etapa del derecho internacional clásico hasta el presente. La segunda es contemplada aún sin una base territorial por los lazos religiosos con la primera y su importancia en sus propósitos humanitarios que continúan desarrollando por medio de organismos dependientes de la orden. Estos son, pues, actualmente, según las diferentes doctrinas y autores, los sujetos conformantes del derecho internacional público. Gracias.